Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvio Civitano, pertenezco al servicio de terapia intensiva del Hospital de Derqui y en esta charla vamos a hablar un poco de lo que es el protocolo de actuación ante un evento de cerebrovascular agudo que se desarrolló en el hospital. Como charlamos previamente, hace 2 años y un poquito más que el hospital cuenta con este grupo y que se está haciendo trombólisis para el tratamiento del ACV. ¿Será? Ahí está. Bueno, para hacer una breve introducción, el accidente cerebrovascular isquémico representa casi el 80-85% de los eventos cerebrovasculares, el 15% son de tipo hemorrágico, y es la tercera causa de muerte en nuestro país y la primera de discapacidad, ¿sí? No hay mucho reporte al momento de epidemiológicos, están trabajando en estos, hay una guía de la Sociedad Argentina de Neurología de Stroke, en donde con los pocos datos que existieron se pudo obtener estos resultados, que hay aproximadamente 120 a 160 casos por cada 100.000 habitantes al año. Y en esa guía hay una referencia a un estudio que se desarrolló en Argentina, que es el estudio Arenas, hay creo que un segundo estudio ya para finalizar, en donde solo el 1% de los pacientes recibían el tratamiento con indicación 1A, que era la trombólisis endovenosa, ¿sí? Que la mortalidad hospitalaria era aproximadamente del 9%. Generar un protocolo de stroke y una unidad de stroke lo que nos garantiza, y la intención que tiene, es tratar de actuar sobre el área de penumbra, que es lo que se da en un evento cerebrovascular. Cuando hay una obstrucción arterial de forma súbita, hay una zona que se llama el core isquémico que evoluciona al infarto cerebral, y hay una zona de penumbra que, si uno la puede repermeabilizar con algún tipo de tratamiento, es tejido funcionante que puede volver a ser viable y disminuye la sintomatología del paciente. Una unidad de stroke básicamente quiere trabajar sobre eso y disminuir los tiempos de atención, hacer un diagnóstico precoz y poder aumentar el porcentaje de pacientes que pueden recibir este tipo de tratamiento trombolítico. La confección de una unidad de stroke está avalado por las guías digamos, internacionales, y lo que demostró es que disminuye la mortalidad, disminuye la incapacidad en casi el 40% en los pacientes, y aumenta claramente el uso de trombolíticos. Una unidad de stroke está básicamente formada por un equipo multidisciplinario que está organizado y que tiene un protocolo de actuación y que incluye desde personal administrativo, enfermeros, médicos especialistas en imágenes, neurólogos, kinesiólogos, y que cada uno cumple su rol con la idea de esto, de diagnosticar precozmente un paciente, hacer todo el protocolo en el menor tiempo posible y poder darle la posibilidad, si el paciente cumple criterios, de recibir el tratamiento estándar, ¿sí? Esto es solo a modo de introducción, es un poco fase prehospitalaria, que va a haber una charla, tengo entendido, que básicamente lo que hace es tratar de que se pueda identificar rápidamente un paciente que puede estar cursando una ACV, ¿sí? Lo más utilizado en el medio prehospitalario es la escala de Cincinnati, que evalúa 3 situaciones que son signos y síntomas, que es el trastorno del habla, desviación de la comisura labial y algún tipo de incapacidad de movilidad en miembro superior, y que cuando se unen estos 3 criterios, el diagnóstico tiene una sensibilidad de casi el 90%, ¿sí? Lo que se trató de generar en este protocolo de stroke es que exista una comunicación previa entre lo que es el medio prehospitalario y la ambulancia y nuestro hospital, como para poder estar preparados a la hora de que el paciente arribe al hospital y poder hacer todo de forma más precoz. Y también, muy importante, obtener datos de antecedentes personales del paciente, ya sea si usa anticoagulantes, si tiene una enfermedad hematológica, si tiene cirrosis, cosas que siempre nos sirven para el momento de definir el tratamiento. Un dato no menor es el tiempo de inicio de síntomas. ¿Cuándo fue que el paciente se lo vio bien por última vez? Esa sería la pregunta que uno tiene que hacer.
porque muchas veces los pacientes llegan en la ambulancia, están afásicos, están confusos y vienen sin familiar y no sabemos a quién preguntarle y se pierde ese dato que es sumamente importante. Entonces, una propuesta que tuvimos es que la ambulancia en ese caso pueda traer al familiar junto con el paciente y podamos obtener esos datos y obviamente una determinación de glucemia para descartar una hipoglucemia como causa de eso. Este es una grilla, no se ve muy bien, pero es una grilla de lo que es el protocolo de manejo del hospital. Se generó también un código QR para que todos lo tengan a mano y lo puedan utilizar en el momento que se necesita y que va básicamente paso a paso desde que se sospecha del evento, que el personal administrativo tiene que generar la cadena de avisos, dar aviso a la gente del laboratorio, al técnico de imágenes para que esté preparando el tomógrafo y demás secuencias que ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Cuando un paciente llega, ya sea por medio de ambulancia o por sus propios medios, bueno, y no llegamos a ver bien, lo que se considera es el minuto cero, ¿no? El minuto cero, si viene por sus propios medios, obviamente se va a encontrar con el triage hospitalario y en menos de 5 minutos el personal, que tiene que estar claramente instruido, tiene que poder determinar si el paciente tiene una sospecha de accidente cerebrovascular y lo está cursando en ese momento y poder dar aviso tanto a la sala de shock room, que es donde pasa el paciente al personal administrativo y se confeccionaron una serie de grillas que toman tanto datos filiatorios del paciente, tiempos, como para también tiempo de llegada del paciente, el momento en que ingresa a shock room, el momento en que se hace la tomografía, que se toma el laboratorio, que son tiempos que nos sirven también para auditarnos a nosotros mismos e ir corrigiendo el proceso. También hay una ficha que es de datos clínicos, que nos sirve para datos estadísticos, y se fueron creando estos distintos instrumentos para que todo el personal bueno, esté entrenado y sepa qué hacer en estas situaciones donde el tiempo determina después el pronóstico de nuestros pacientes. Se confeccionaron unas órdenes prearmadas para que no se perdiera el tiempo en ingresar al paciente al sistema, ya que la historia clínica es digitalizada, que tanto el personal médico, de enfermería, de laboratorio pueda tener acceso a esto y ya saber que hay un paciente en código stroke, que se tome rápidamente la muestra del laboratorio, que el laboratorio la pueda procesar sin necesitar tener una orden vía digital, así como también el ingreso al tomógrafo con los síntomas que tiene el paciente y que la gente que va a informar, el médico de imágenes que va a informarlo, sepa de qué estamos charlando, ¿sí? Luego del triage, el paciente ingresa al shock room y se hace una evaluación que es el ABCD de todo paciente, donde, bueno, se evalúa. Esto generalmente tiene que tardar no más de 15 minutos y lo que se evalúa es la vía aérea, sobre todo la permeabilidad de la vía aérea. Hay pacientes que pueden estar cursando una ACV de tronco o ACV de fosa posterior, que pueden tener compromiso de la respiración y la mantención de la vía aérea permeable, así que eso se va evaluando. Ventilación y respiración, poner un objetivo de saturación que sea mayor a 94%, dado que en ese momento el cerebro está sufriendo la isquemia. Circulación, control de la tensión arterial, sobre todo para los pacientes que van a ser candidatos a trombólisis, y cuáles son los parámetros que debemos manejar. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Monitoreo electrocardiográfico, sobre todo para descartar arritmias que ameriten tratamiento en ese momento. Algo poco frecuente, pero bueno, uno conecta al paciente y ya sabe que no tiene una arritmia que tiene que actuar en ese momento, ya sea un ataque cardiovascular o lo que sea. Y después para el posterior, para tratar de buscar la causa, que puede ser la causa etiológica de la ACV, ¿sí? Una fibrilación auricular y más. Cabecera a 30-45 grados para evitar, bueno, la broncoaspiración, colocación de una vía periférica con toma de muestra del laboratorio, eso es todo lo que está predeterminado en el protocolo. Hacer una glucemia en el momento, descartar hipoglucemia. Se le coloca en esa vía que colocó enfermería un plan de hidratación con solución fisiológica. Se hace el interrogatorio tanto al paciente o a familiares, como decía, hay muchos de los casos en los cuales el paciente está fásico, ya sea de expresión o de forma global, y no podemos obtener datos, por eso siempre es importante tener a los familiares cerca. Se hace una evaluación del déficit neurológico que está presentando. Las guías internacionales recomiendan utilizar la escala del NIH, que después Darío seguramente la va a desarrollar.
tener en cuenta los tiempos desde cuándo el paciente inició los síntomas y se puede establecer con precisión esa secuencia, porque es sumamente importante. Laboratorio, se evita la colocación de sondas, ya sea sonda vesical o sonda nasogástrica, salvo que el paciente tenga riesgo de falta de protección de la vía aérea, en donde ahí sí se colocaría una sonda nasogástrica, y se trata de descartar lo que son los simuladores del ACV, ¿sí? Ya sea una migralia con aura, convulsiones, un síndrome conversivo. No vamos a entrar tanto en datos en esto. Esta es la escala de NIH, que evalúa 11 puntos en particular y trata de puntuar el déficit motor que tiene el paciente, más que nada para que todos los profesionales manejen después el mismo lenguaje y podamos hacer un seguimiento de su evolución. El NIH también nos permite clasificar al ACV. Si es un ACV menor, va a ser menor de 5, entre 6 y 20 moderado y más de 20 severo, y también se correlaciona con el volumen del infarto cerebral y puede predecir mortalidad y funcionalidad a largo plazo. Entonces, bueno, también nos importa eso para ver la respuesta al tratamiento que se instaura. En esa imagen lo que se trataba de mostrar es un poco sobre lo cual nosotros tenemos que trabajar, que es el área de penumbra, que es el área que es verde que se ve en la primera imagen, que es el tejido salvable, y con el pasar del tiempo, si uno no actúa y no le da una intervención, termina siendo un infarto completo. Ese sería como el objetivo de todo este tratamiento. Dentro del protocolo, como hablamos, el paciente llega al triage, son 5 minutos, 15 minutos de evaluación en shock room, pasa a tomografía, a los 25 minutos el paciente ya tiene que tener la tomografía, y lo que se hace es una comunicación con los médicos de imágenes, los médicos especialistas de imágenes, como para tratar de evaluar esa tomografía. Nosotros nos guiamos por el score de la escala de Aspect. Obviamente que con la tomografía lo primero que hacemos es descartar hemorragias, y después, una vez que están descartadas hemorragias, vamos a lo más fino, que es tratar de determinar, qué Aspect tiene, básicamente. Para los que no conocen la escala de Aspect lo que evalúa son diferentes zonas a nivel de ganglios de la base y supraganglionar. Son varios puntos, entre ellos, bueno, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, la cápsula interna, algunos territorios de proximales de la cerebral media, como algunas zonas un poco más distales, y lo que se ven son cambios isquémicos incipientes o ya hipodensidades bastante marcadas. Mientras más imágenes hipodensas existan, más extenso es el infarto, el Aspect va cayendo, empieza en 10 en 10, va cayendo, y eso también es un criterio a la hora de definir trombolizar a un paciente, ¿sí? Si un paciente tiene varias imágenes hipodensas y tiene un Aspect de 2, probablemente esté fuera de los criterios para recibir el trombolítico. Este es bueno, no vamos a poder ver. Lo que traté de graficar acá es cómo son los cambios a través del tiempo de un infarto. Lo que solemos ver es la primera imagen, que es una imagen a los 50 minutos, en donde uno no ve imágenes hipodensas, al sumo puede ver si hay una trombosis de la cerebral media, lo que se llama el signo de la cuerda, y cómo con el pasar de las horas, a las 3 horas ya empiezan a haber algunos cambios de diferenciación en sustancia gris y sustancia blanca, y después allá a las 24 horas se ve una consolidación del infarto con una imagen hipodensa bastante marcada, ¿sí? Básicamente lo que siempre hablamos en el hospital con los médicos que están en shock room y demás es que lo que tenemos que descartar es un sangrado, y después sí tener esta comunicación con el médico especialista para poder determinar el aspecto del paciente. Una vez que tenemos la tomografía, que lo dijimos son 25 o 30 minutos, sabemos que estamos hablando de un ácido isquémico. En el algoritmo lo que puntualizamos es sobre el tiempo de inicio de síntomas. Si tiene más de 4.5 horas, el paciente no es candidato a trombólisis y tendrá que permanecer monitorizado en la unidad de stroke. Si tiene menos de 3 horas y cumple criterios de inclusión, se iniciará el tratamiento trombolítico, y si tiene entre 3 y 4.5 horas se evalúan otros criterios que también tenemos que tener en cuenta, y si no tiene ninguno de ellos también será candidato a recibir el tratamiento trombolítico. Y este es todo el parte del algoritmo que tenemos a mano en el hospital. En cuanto al tratamiento
bueno, con fibrinolíticos, con RTPA, es una indicación 1A, se utiliza desde el año, o los primeros estudios clínicos datan de 1995, y los criterios fueron cambiando a través del tiempo también con, bueno, extensión de la ventana, primero era hasta 3 horas, después fue de 3 horas a 4,5 horas, con algunas exclusiones que también van cambiando en las últimas guías de referencia, y con el advenimiento también de algunos estudios de imagen en multimodal. De hecho, hay estudios que avalan hasta 9 horas de tratamiento, lo que son como ventana extendida, o pacientes que despiertan con strokes, que uno no sabe el tiempo certero de inicio, pero a través de lo que es resonancia magnética, resonancia con perfusión y lo que se llama mismatch del área isquémica y penumbra, se pueden llegar a trombolizar. O sea que eso ha cambiado mucho en el tiempo y probablemente irá cambiando aún mucho más. Los criterios de inclusión son claramente, bueno, un diagnóstico de un ACV isquémico con un déficit neurológico que sea detectable y que se pueda medir, que el tiempo de inicio esté entre las 3 horas o las 4,5, dependiendo de los criterios extendidos, que tanto el paciente como los familiares entiendan de los riesgos y los beneficios del tratamiento, que tenga más de 18 años y que tenga un ranking modificado menor a 2. Ranking modificado es una escala que se utiliza para determinar la independencia funcional de un paciente. Las guías internacionales recomiendan que un paciente que sea candidato, si ha tenido un evento previo, tenga un déficit leve y que pueda desarrollar mayormente sus tareas habituales, ¿sí? Esa es una condición. Y que existe un consentimiento informado, más allá de que si no hay un familiar ausente, el tratamiento se lleva a la práctica de todas formas, ¿sí? No es un criterio de exclusión. Criterio de exclusión, también vamos a tener una charla después con Darío. A grandes rasgos, lo que siempre tenemos que descartar es que no haya hemorragias intracerebrales, no existe un trauma de cráneo en los últimos 3 meses, una cirugía mayor reciente, o que sea un infarto extenso, lo que hablábamos hoy de esta escala de Aspect, que no sea menor a 7. Un punto importante y bastante frecuente es que el paciente no sea refractario, no esté con hipertensión arterial refractaria al tratamiento, porque eso es una de las causas frecuentes de no trombólisis, y que no tenga plaquetopenia o alguna coagulopatía previa. Los criterios extendidos que hablábamos hoy son estos, básicamente, 3 a 4,5 horas. Los que quedaban excluidos en los estudios clínicos eran aquellos que tenían más de 80 años, un NIH mayor a 25, lo que hablaba de un infarto extenso, que usaban anticoagulantes independientemente de su RIN, que tenían un antecedente de ACV previo en un paciente diabético, o que tenían un infarto extenso. Estos últimos criterios en las últimas guías están en revisión también, y no es una contraindicación exclusiva, o sea que hay pacientes con estas características que también se están trombolizando con el mismo resultado que los pacientes que estaban dentro de las 3 horas. O sea que es algo también que está en revisión en el último tiempo. En cuanto al manejo, bueno, dijimos, una vez que el paciente pasó por toda la fase del protocolo y se determinó el infarto y que cumple criterios de exclusión, se infundirá el RTPA. Lo ideal sería que sea entre los 45 y 60 minutos desde que llegó a la institución, y previo a la infusión se debe tratar de controlar la tensión arterial siempre y cuando el paciente esté hipertenso. Tenemos algunos valores de corte que son los que están determinados por las distintas guías internacionales, que es que un paciente no tiene que tener más de 185 de tensión arterial sistólica y no más de 110 de diastólica. Las drogas utilizadas para el control de la presión básicamente son el labetalol en forma endovenosa por su rápido inicio de acción y su metabolismo también. Y se puede repetir la dosis, y si no se logra controlar con esa droga, se puede utilizar nitroprusiato de sodio en forma de infusión. Acá lo que se está especificado en el protocolo es el manejo inicial, y después durante el tratamiento, durante la infusión, cómo poder sostener esta presión arterial, que las drogas que se usan básicamente son las mismas, la betalol y nitroprusiato, sobre todo en nuestro país donde no tenemos alternativas farmacológicas que se utilizan en, en Europa, sobre todo. Lo que también se protocolizó es la dosis. Esto obviamente, más que nada para tenerlo presente en el momento del ACV y no entrar en confusión, que es algo que puede pasar. La dosis es de 0,9 miligramos kilo dosis,
con una dosis máxima de 90 miligramos, el 10% se administra en bolo y el 90% en una infusión continua en 1 hora. Y las cosas que tenemos que hacer, obviamente, es el monitoreo estricto de la presión arterial, con los mismos valores de corte y la evaluación neurológica frecuente a través del NIH cada 15 minutos. Aquí tenemos una guía de cuántos son los mililitros de acuerdo a la formulación que se hace de lo que se debe infundir. Y las complicaciones que podemos tener, ¿sí? Sobre todo el deterioro neurológico en relación al sangrado, una transformación hemorrágica del ACV isquémico. Cuándo buscarlo, generalmente se recomienda que cuando haya caída en 2 puntos en la escala de Glasgow o más de 4 puntos en aumento de la escala del NIH, uno tiene que sospechar que puede haber una transformación hemorrágica, suspender la infusión, realizar una tomografía de cerebro de urgencia, y en todo caso el algoritmo, obviamente si hay sangrado se comunica al servicio de neurocirugía, y hay un protocolo de lo que es transfusión. Se debe transfundir crioprecipitados y hacer un control de fibrinógeno a las 4 horas. También como alternativa se puede usar ácido tranexámico. Y todo esto para tratar de disminuir la transformación hemorrágica. Una complicación no tan frecuente es el angioedema, que se relaciona generalmente a pacientes que consuman IECAS, y también está protocolizado las drogas que tenemos que usar, que son corticoides, antihistamínicos y demás, evaluar eventualmente el uso de adrenalina. Trombectomía mecánica lo vamos a dejar porque hay una clase después, es algo que va a empezar vamos a tener la posibilidad de empezar a utilizar en el municipio, que hasta ahora no teníamos, así que se va a agregar en el protocolo, básicamente porque la oclusión de grandes vasos, ya sea carótida interna intracraneana y cerebral media en su porción M1, tienen muy bajo porcentaje de lograr reperfusión. Entonces los pacientes se benefician de este tratamiento. Va a estar disponible en el Hospital Central, así que lo que agregaríamos a nuestro protocolo es la tomografía simple que hacíamos, ahora se va a hacer con angiotac, y ya en el momento que se diagnosticó la oclusión de grandes vasos, pensar si el paciente está en los tiempos, si es candidato a una trombectomía mecánica, que es lo que vamos a ver, esto a modo de ejemplo de lo que sería una angiotomografía, y donde vemos en la segunda imagen una obstrucción a nivel del sector M1 de la cerebral. ¿Sí? Esto se va a incorporar al protocolo ahora que vamos a tener chance de hacer trombectomía mecánica. Una vez que el paciente se trombolizó y demás, queda en nuestro hospital en observación en la terapia intensiva, donde se van a seguir los cuidados, básicamente del monitoreo de su estado neurológico para percibir algún cambio brusco, monitoreo básicamente de arritmias y cardiovascular. Hay pacientes que tienen, como decía, arritmias, pueden tener hasta daño miocárdico asociado al ACV, control de temperatura y glucemia, son 2 factores que cambian el outcome neurológico, y los cuales hay que controlar y tenerlos muy presentes. Y después en todo lo que son la prevención a largo plazo, que son, bueno, inicio de antiagregación, estatinas, la profilaxis de TBP, evaluación de la dilución, prevención de neumonías en estos pacientes que es una complicación frecuente, y los estudios de imágenes posteriores a las 24 horas. Se corrió la N. Esto es también parte de lo que quedó del protocolo. Se generó un QR para que todos los médicos y el personal lo tenga presente, está en el shock room básicamente, y que ante una situación pueda tener el protocolo de fácil accesibilidad. Bueno, muchas gracias.